Antes de que se me olvide, Fernando, tengo que contar una historia que me pasó justo detrás en el palco, en las sillas, hace 61 años, que me lo hizo recordar mi hermano cuando vio la anterior charla que hicimos del Beotíbar y me Sí, dijo, oye, ¿no has contado lo que nos pasó en el Beotíbar? Y bueno, lo voy a contar antes de... cuéntalo. Estamos En ya, directo, lo cuentas en directo. estamos en directo. Ah, Éramos, pues yo creo que teníamos de unos 7 años o así, y ya habíamos ido a vivir a Tolosa. Nosotros vivíamos en Anoeta, un pequeño pueblo que está a unos 4 kilómetros de Tolosa. Y claro, cuando llegamos, claro, había el frontón y mi padre ya nos habló del Beotíbar y algo de algo como cesta punta. Y fuimos un día al Beotíbar y estaban ensayando, pues a saber, en aquella época, ¿no? Hace 60 y pico años. Y claro, nos pusimos ahí justo en el palco ese, apoyados en la barandilla. Y la barandilla esa es de hierro forjado, tiene sus adornos y sus cosas. Y nosotros, embelesados viendo los ensayos, yo metí la rodilla entre dos hierros, justo me entró, y pasamos tanto tiempo viendo que luego no, se me inflamó la rodilla y no la podía sacar. Y claro, nosotros éramos unos chavales avergonzados, habíamos venido de una aldea y al final, Rafael Elizondo, que era el que les estaba enseñando a los chavales, se dio cuenta de que algo anormal pasaba. Subió con una tabla, cojeaba el hombre, subió con una tabla y al final, a base de mover los hierros, conseguí sacar la tubería de la barandilla. Y ese fue nuestro primer contacto con el motivo. te Imagínate, enganchó desde el primer día. joder, me enganchó. Fue un parto con forceps. Bien, bien dicho, además. Sí. Sí, sí, Chica, conforte. antes de que se me olvide también, ayer estuve con una chavala muy guapa además, que te quiere conocer sea como sea. Oh, Aquí qué en suerte. Budapest, dicha, dices. Sí, a Chicha. Y va el fin de semana ese del puente, creo que es el día 6, 7, 8, va a Barcelona y te quiere conocer. Ah, oye, pues yo encantado, encantado, ¿eh? A ver, ¿qué intenciones tiene? Es una chavala que tú creo que ya has hablado con ella, muy aficionada al High Alive, a la cesta punta, seguidora de este podcast, y va a Barcelona a una quedada que tenéis, a un evento en el que van decenas y decenas de mujeres a jugar algunos partidos. ¿No será la Inara? Ainara, sí. Ah, Y me decía, le quiero conocer a Chicha en persona. bueno, Eso, bueno. Oye, pero ella, la Inara, viene a jugar. sí, viene a jugar, sí, 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 Vale, sí. vale, 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 porque yo le puse en contacto con una chica que juega aquí, que también es un poco mayorcita. Digo, Sí. poneros en contacto y cuando vengas a Barcelona, pues hacéis un partido o lo que se organice, sí. Y pues hay varios, un montón de partidos y Sí, entre sí, varias mucha gente, sí. ellas ella va a participar. O sea que le vas a conocer en persona. Y además me pidió un consejo, es muy nervioso, tiene pánico escénico. ¿Qué puedo hacer en una situación de esas? ¿Vosotros qué le aconsejaríais, Chicha y Fernando? A una persona que ha empezado, tiene 40 años y ha empezado hace un par de años. Pues difícil de aconsejar, ¿no? No, Difícil, no, ¿no? Porque, para controlar los nervios, quiero decir, ¿eh? no sé, no sé, porque esto yo creo que cada uno tiene una problemática diferente y hay gente que le puedes decir que se ponga más tranquila y todavía la pones más nerviosa, ¿no? O sea que no sé, es difícil, yo no sé, yo por supuesto que estaré con ella y de alguna manera, no sé, intentaré decirle pues que cuando se viene a Barcelona se viene a disfrutar, no se viene a sufrir. A ver si la consigo que se lo tome de esta manera. Que se Fernando, centre en el partido, que se centre en el tanto, en cómo jugar, en qué está haciendo la cancha. Intente pensar en eso, Sí, en es la que no sé pelota. qué partido jugará también ni con quién, ¿no? O sea que hasta que no esté allí con el grupo que van a jugar, tampoco sabría decirle más o menos qué es lo que va a pasar, porque algunas van a jugar en el frontón corto, otras van a jugar en el largo, o sea que no sé a ella dónde le tienen pensado que juegue. ya nos lo contarás en una próxima ocasión. Bueno, a los que no, a nuestros seguidores, deciros que por favor suscribiros a este canal porque ayuda a aumentar la comunidad en torno al Hayalay, a la cesta punta. Y también no olvidaros del libro que está ya
en Amazon, no sé si se ve aquí con el reflejo, y se vende también en la cafetería Acharte de Guernica, que tú igual la conoces, Chicha, Sí, el también Echarte, sí. Sí, de Echarte toda la vida. toda la vida. Además, yo lo conocí el lunes pasado y tiene una marcha terrible allí cerca del frontón. Luego Sí, sí. también en Careaga, en Marquina y en Beristain, en el kiosco Beristain, en la Plaza Churruca de Motrico. Por cierto, esta Miren Beristain es hija de Beristain, que tú, Chicha, jugaste contra él en Barcelona. ¿Te Uno acuerdas? De Motrico, que Ya tenía el falleció. restaurante Mendisha. Eso es. Ya Sí, yo falleció. debuté contra él. Ah, mira. Sí, yo jugué un partido yo jugaba con Guisasola y él con Lecube, el día de mi debut, que por cierto nos ganaron, pero bueno. Sí. Además, estoy mirando su recorrido y jugó en un montón de frontones: Tampa, Acapulco, Daytona, Dania, Orlando y Las Vegas, bueno, Barcelona, y luego aquí en el País Vasco también. En la actualidad tendría 88 años de estar entre nosotros, de estar vivo. Bueno, yendo al grano, cuarta jornada del Winter entre La Duche y Zabala y Olarán y Gorka. Fernando, primeras impresiones de este partido. Bueno, antes de empezar, antes te he comentado que te veo muy motivado y te veo ahí con la camiseta de Tampa. eh, Ahora, lo que no te he dicho antes y te lo digo ahora en público es que te veo muy apretado, con el número 1. Te cuento, esta camiseta nos la daban para jugar el torneo de campeones, de Tournament of Champions, entre No, vale, vale. Tampa y Miami. Entonces teníamos una con el número 1 y otra con el número 2, si jugábamos en casa o jugábamos en Miami. Y ese año yo me clasifiqué en Tampa con Jesús Elejabarieta, Chicha, otro viejo conocido nuestro. Sí, Sí, y nos tocó ese año jugar contra nada más y nada menos contra Asís y Soroa, una Parejón. pareja de muchos quilates. Coño. sí. Sí. Y eran partidos a 15, al mejor de 3 partidos, y el primer partido les ganamos en Tampa, el segundo perdimos en Miami y el tercero perdimos en Tampa, y entonces se llevaron ellos el torneo de ese año. Por eso, y esta es una reliquia que tengo de entonces. Vale, vale, entonces está justificado. Yo estaba pensando que jugabas con el número 1 y ya Sí. sabes, como te decía, ¿no? Eran ocho colores. Los primeros eran rojo, blanco y azul, si no recuerdo mal, y había gente que estaba asociada a esos colores. Les decían, bueno, ¿qué? Tú, hoy también con la bandera de Estados Unidos, decían, ¿no? Entonces, que juegan con los colores del 1, 2, 3. Pues Bueno, primeras impresiones, Fernando, de la sí, luz. hablando del partido, bueno, en principio yo creo que todos estamos de acuerdo en que después del papel que hicieron La Duche y Pala contra Kiege y Barrucé, pues tenían cierto papel de favoritos, ¿no? Y la verdad es que hubo, pues bueno, no hay partido fácil y más teniendo en cuenta pues que Olarán participa como suplente, pero vamos, dio el callo y jugó un partidazo. De hecho, yo creo que fue el que mejor jugó de los 4, ¿no? Mm. Y no, así muy brevemente diría que muchos partidos no se ganan por los aciertos o remates o por los tantos ganadores, o perdón, no se pierden. Me estoy liando. Se pierden, no por hacer tantos, sino que se pierden por los errores. Y yo creo que la clave estuvo ahí, que en este caso la Duche y Zabala no jugaron tan completamente o tan acertadamente como lo hicieron en el partido previo. Y por contra, pues lo que hemos dicho, Olarán jugó un partido redondo y Gorka le apoyó muy bien atrás. Entonces, El, bien, un poco lo más reseñable. el ritmo y la dinámica del partido. Hubo altibajos. Yo creo ahí, pues eso, bueno, Zabala, bueno, hizo honor de su famosa frase, ¿no? Hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil. Es decir, pelotas francas falló unas cuantas y luego, pues pelotas que eran más complicadas llegó a meter. Y a estos niveles no puedes regalar. Yo creo que esa es la clave. No puedes regalar y no puedes hacer errores de bulto de ese tipo, porque entonces ya se te va. Y el ritmo, pues eso, la Ducha adelante hizo remates muy espectaculares, pero también errores muy, muy, muy francos, ¿no? Entonces, una de cal y otra de arena.
Chicha, ¿tú cómo viste el ritmo y la dinámica del partido? A ver, yo creo que no fue un partido brillante y abundo con lo que dice Fernando. Para mí, destacadísimo Olarrán, de lo cual me alegro mucho porque es un chico que había pasado un bache y el otro día le vi con unas facultades, dio unos saltos increíbles, sobre todo en el que cogió de revés, saltando terrible, uno en el ancho también. Y me hace mucha ilusión porque es un chico que le conozco desde niño y igual que pasó con Barandica después de la lesión, pues cuando los ves que no son lo que eran, pues te entra tristeza y no sabes si se van a recuperar. Y la verdad es que Olarrán le veo recuperado, porque además es un jugador diferente. Tiene una entrada de revés especial, tiene muy suave, tiene unas jugadas muy peculiares. La verdad es que es un chico que me gusta mucho y además es un chico alegre en la cancha y me alegro mucho. Y en cuanto a lo que el partido, pues como dice Fernando, yo creo que el partido más o menos podía estar igualado, excepto que unos fallaron más pelotas de lo normal y yo se fue para el otro lado, porque yo creo que tanto Laduch como sobre todo Zabala fallaron más pelotas de lo que normalmente deben fallar. Entonces yo creo que el partido se fue por el otro lado debido más que al juego, que también por los fallos que hubieron de los perdedores. Daba la impresión de que Olarán, al no ser el oficial, ¿no? Entró en parte de Johan. Johan se lesionó del tobillo jugando en un partido en Po y por lo tanto le ha sustituido Olarán, que lo habían descartado. Irá en pocos días irá a jugar a Dania, pero bueno, él no entraba y a mí me dio la impresión de que jugó más desinhibido desde que le recuerdo en muchos partidos. Daba esa sensación de soltura, no tengo nada que perder, remató, no sé si estáis de acuerdo, un poco más de lo habitual, echó unas jugadas fantásticas, ¿no? Y un chichac impresionante también. Ese factor, Fernando, puede ser, se vio claramente de que le favoreció, porque bueno, salió como diciendo, bueno, pues oye, yo el trabajo que lo sigan haciendo otros y yo me limito a disfrutar. Sí, hay una cosa curiosa que es eh, lo que se llama la confianza, ¿no? Y muchas veces esos partidos que te sale todo y es en base a que estás confiado y te sale todo, ¿no? Entonces hay dos frases que dijo muy curiosas Olarán en la entrevista que le hicieron en el segundo set, en el descanso, y dijo: "Bueno, la táctica del partido lo tenían claro, vamos a cambiar de pelota, sacando pelota nueva y luego comentaremos sobre ese detalle". Luego dijo: "Y vamos a jugar con la cabeza fría". Lo dijo 2 veces, y es que le veías jugar y entraba con una parsimonia, con una tranquilidad que dices: "Joder, parece que está ensayando y que estaba, pues, como disfrutando de la tarde", ¿no? No se veía esa presión de que tengo que entrar corriendo, no. Todas las pelotas entraba con mucha tranquilidad, con mucha parsimonia y con mucho criterio, como diciendo: "Bueno, voy a esperar", y los remates le salieron perfectos. Jugó en todo momento, en muchos momentos jugó a pillar al contrario a contrapié. Es decir, en vez de ir a rematar rápidamente y que acabar el tanto rápidamente, esperaba, pausaba la pelota, marcaba una postura y en el momento que el contrario arranca en esa dirección, cambiaba el remate. Entonces, yo creo que lo bordó, hizo un partidazo. Posiblemente, como dices tú, no tenía nada que perder y con la cabeza fría, como decía él, y se veía que estaba disfrutando del partido y la verdad es que chapó, muy bien. Oye, pues si me permites, Ignacio, no hace ni una hora me ha llamado Chino, porque ya sabes que esto que vamos a montar en diciembre, él estaba invitado, iba a tener un homenaje, pero bueno, ha tenido problemas y no va a poder venir, y entonces me ha llamado para, bueno, disculparse, etcétera. Bueno, tenemos una amistad que de hace muchos años y precisamente hemos comentado el partido de Guernica del lunes y entonces hemos hablado de Olarrán. Entonces, la teoría del Chino es que Olarrán quiso demostrar que, ya que no le habían puesto en la terna de los jugadores, demostrar que él tenía un sitio ahí. Entonces es una opinión del Chino que yo creo que se puede compartir, porque como acaba de decir Fernando, jugó un partido para mí
excepto un remate de dos paredes que tiró abajo de la chapa, que cogió un poco atrás y tal, cuando estaba como ya muy confiado, excepto esto, todo lo más creo que lo hizo perfecto. Y bueno, pues tú dices, Fernando, que salió desinhibido y por otra parte, Cheno dice que salió a demostrar que las dos cosas son válidas, ¿eh? Salió a demostrar de que él tiene un puesto ahí con los grandes. Mm. Yo fui al frontón y me acordé esa frase que has solido mencionar, Chicha, eh, ¿a dónde vas? A los toros. ¿Y de dónde vienes? De los toros. A mí me pasó igual. ¿A dónde vas? A Guernica. ¿Y dónde vienes? Y de Guernica. Salvo la excelente actuación de Olarán, Gorka, yo creo que salvó los papeles también. Hizo un partido un poco más chucuna, más arreglado que en otras ocasiones. Ahora bien, la dinámica del partido me pareció muy floja, salvo esos buenísimos remates, ese chic-chac. El resto me pareció bastante mediocre. A ver, estamos en lo siempre, ¿no? Estamos jugando un partido a la semana o en un momento partido al mes. Entonces no hay una continuidad de estar enganchado, de estar todo el día. A ver, son tantos que de repente se pierden o que se despistan. Y eso cuando tú estás jugando todos los días una quiniela detrás de otra, eso no ocurre. Cuando estás todos los días metido en la cancha a la misma hora, en el mismo sitio, crea una dinámica en la que no hay errores de ese tipo. Pero cuando tú vienes una vez al mes con el frontón lleno, dices, bueno, a ver qué sale. Y si te sale el día inspirado, pues perfecto. Pero si no, pues es un visto y no visto. Chicha, a ver, yo, Fernando, te entiendo, a bote pronto discrepo, porque el resto de la semana se puede ensayar, se puede entrenar, llámale como quieras, a nivel práctico y mental también. Chicha, tú has sido seleccionador, cargos importantes en torneos grandes. Eh, los pelotaris que tú tenías a tu disposición jugaban, ensayaban más que nada, jugarían partidos amistosos, pero el de verdad, el oficial, era ese partido señalado. Ese día había que ganar la medalla. Entonces, eh, por la contra, es el sistema nuestro de empresa de aquella época en la que jugabas 8, 10, 12 partidos al mes y, como dice Fernando, pues estás de continuo, no tienes que ensayar, no tienes que entrenar, estás en la cancha. Ahora la situación es a la inversa, pero también se puede entrenar. Y de hecho, por esa regla de tres, Olara jugó un partidazo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero que por otra parte, cuando yo tenía a los chicos de la selección, eran aficionados y jugaban campeonatos constantemente. Y sobre todo los de Marquina tenían partidos todos los domingos, de vestidos de blanco, y la verdad es que estaban bastante en forma, en el sentido de que jugaban bastante. Incluso, es más, yo cuando tenían partido a la tarde o por la noche, en todos los campeonatos, la Olimpiada del Mundo y todo esto, por la mañana hacía ensayo. Es decir, yo creo que el pelotari tiene que estar en la cancha. Cuanto más tiempo está en la cancha, más automatiza sus movimientos y su sensación de estar puesto. Es decir, yo creo que cuanto más horas pasas, más en forma estás. Ya sé que se puede ensayar, pero igual no es lo mismo que jugar un partido y sobre todo cuando juegas de blanco. Es decir, pero yo soy de la opinión de que tienen que ensayar mucho y sobre todo tener partidos, muchos partidos. Si no tienen muchos partidos de compromiso, los ensayos yo creo que no son suficientes. Sí, no es lo mismo. Un ensayo, bueno, puedes fallar y ahí está, pues tienes margen de error. En un partido, el margen de error no existe. Entonces, si tú estás jugando todos los días partidos, afinas mucho más esos lances, esos momentos, esas jugadas. Independiente de, como dices tú, que a día de hoy, pues eso, bueno, no existe bueno, no existe ese escenario y se tienen que adaptar y se tienen que mentalizar, pero quieras que sí o no, no es lo mismo ir de blanco que ir a echar por mucho que te esfuerces o por mucho que pongas de tu parte. En el partido estás ahí y si has fallado, no tiene vuelta de hoja. Y entonces, si es un día partido, otro día partido, otro día partido,
automáticamente tú estás entrando en... Bueno, es como pasaba cuando ibas a Estados Unidos a jugar a las quinielas, ¿no? Llegabas allá y dices, güey, pues no parece que jueguen tanto estos que están en la cancha. Y te metías en la cancha y vamos, sin hacer muchas florituras, pero no había errores. Los errores se quedaban completamente anulados. A partir de ahí, lo que tú seas capaz de crecer y de dar de sí, ¿no? Pero por lo pronto, esos errores tontos que, pues, por ejemplo, habías hablado de Gorka. Gorka atrás jugó un buen partido y hace una gran labor, pero de repente se da el partido, de repente se despista. Y de repente pelotas que tiene que no son tan complicadas, las pierde. Eso en una situación de compromiso de día y un día sí, otro también, partido, 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 eso, yo creo que esos pequeños lapsus bueno, se anulan y hay una dinámica como de más constante, en mi opinión, ¿eh? Bueno, ese sería un debate largo seguramente, porque a mí siempre me vienen a la cabeza los tenistas, por ejemplo. Los tenistas meterán un montón de horas, pero partidos juegan de vez en cuando, juegan torneos. Pues estaba leyendo, mira, hoy mismo de Rafa Nadal, antes de retirarse, ya en los últimos años tuvo que bajar el ritmo porque ya estaba ya físicamente mermado, pero jugaba 21 torneos al año. O sea, es una semana sí, otra también. No, Bueno, la cosa es que 2.000 personas en el frontón, un ambiente extraordinario y la gente encantada. Es muy importante eso. De hecho, en el viaje con nosotros fue un chico y sobrino de Paquito Lujambio, nuestro amigo y colaborador, una persona que no había visto en su vida cesta punta, y salió emocionada, le gustó un montón. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? La velocidad. Y eso es un factor muy importante. Nosotros podemos opinar sobre el saque, sobre la pasa y el rebote y demás, y la gente sale a gusto del frontón. Luego, también da eso, el sistema de sets está ayudando mucho, ¿no? Las parejas son muy parecidas, salvo Urresti y López, que están de momento saliéndose de la tabla, pero el resto está bastante equiparado. Los comentarios después el partido eran más, bueno, que los grupos están ajustados, ¿no? Que habrá que echar de lápiz y papel para ver cómo es en función de quién gana el próximo partido, etcétera, etcétera. Porque el ritmo, el enganche está ahí, en el frontón, está ahí en el torneo. Y volviendo al plano técnico, Fernando, tú que fuiste delantero, a mí me llamó la atención de la que rebotea muy bien, de revés, pero la mayoría de los pelotazos iban de medio frontis para abajo. Y Chicha, tú que fuiste revesista, después han comido para el adversario. El peligro está cuando la pelota va hacia arriba, hacia el rebote de revés hacia arriba, porque se tiene que replegar o se tiene que quedar más parado el zaguero. Fernando, es un error táctico, bueno, un rebote que echó arriba y hizo tanto. Casualidad también, igual. efectivamente, reboteó tirando mal. Es decir, de medio frontis para abajo, y ahí no tiene nada que rascar. Encima en un fondo como Guernica. Yo creo que eso está más condicionado al estado de gracia en que se encontraba ayer, que no era, no, es lo que decíamos, la confianza. Si estás confiado, tiras arriba al ángulo de arriba y la abordas. Pero en el caso de ayer, o en el caso del lunes, perdón, eh, incluso se le fue un rebote a la pared izquierda y se le fue al ancho. También hubo otro que se le fue a la pared izquierda y Alonán entró a placer en el cuadro 6, en mitad de la cancha. Y eso, bueno, no es que él quiera echar ahí, sino que hay días que no aciertas y que no pones la pelota donde hay que poner. Porque a la ducha hemos visto rebotear bien y le hemos visto reboteando, como dices tú, Juanicio, arriba al ángulo con velocidad. Y ayer prácticamente quitando ese rebote que le dejó en el puente a Gorka, el resto fueron muy flojitos de medio frontis para abajo y ahí no puedes hacer. Chicha, esos errores una y otra vez reboteando a medio frontis, ya no es cuestión de jugar muchos partidos, es cuestión de darte cuenta y decir, pues, no estoy haciendo daño, ¿no? Sí, pero yo creo que, me imagino que la intención de él no debía ser tirar así, sería porque ya sabe que tirando a medio frontis la pelota la coge perfectamente el zaguero de bote, no tiene ni siquiera que ir a bote corrido, es decir, no hace daño este rebote.
pero me imagino que él ya querría rebotear bien, me imagino. No creo que se debía dar cuenta de que con ese rebote no iba a ningún lado, ¿no? De todas formas, no sé, es decir, algún rebote un poquito bueno ya fue y algún bote corrido fue Gorka a buscar, pero poca cosa más, ¿no? Que incluso quería hacer un comentario sobre Gorka, porque no sé si fue en un rebote o qué jugada, entró un bote corrido de derecha tan pegado a la pared que va a dar la sensación que un juez podía haber dado mala porque casi parecía que había cogido de revés. Y es lo que hemos comentado más de una vez, ¿eh? Con el bote corrido de derecha, que están abusando cuando pueden entrar de revés, e incluso esta fue mala porque le saltó la pelota de la cesta, ¿no? Pero ya tuvo una ejecución que ya se parecía tanto a un bote corrido de revés, pero entrando de derecha, que ya empieza a ser un poco peligroso esto, ¿eh? Para saber si es buena o no es buena, ¿eh? Y de hecho, en la primera de ellas, la Duch levantó el brazo. No sé si porque le pareció que había votado o por lo que dices tú, que eso al final es una retención pura y dura y en nuestros tiempos no hace mucho eso la daban falta. Y esa forma de encestar eh, es cuestión de apuntar, pero entre Gorka y Vázquez a lo largo del torneo, ¿cuántas faltas les dan? Porque los que hemos jugado ya sabemos que de esa manera la pelota hay un impacto, no es utilizar la muñeca y como nos enseñaron a nosotros, gocho gocho, como nos decían ahí, traer la pelota. No, no, estos van a la entrapada que decía Beni Bueno, y con la entrapada esa, lo más probable es que haya un bote ahí. Sí, es una jugada que se repite una y otra vez, lo hemos comentado. Vázquez también en el partido anterior entró de igual manera y le botó la pelota también, no sé si en 2 ocasiones. Y en todos los partidos, no sé si es un vicio, bueno, no solo de los zagueros de Iparralde, aquí también hay más de uno que entra de esa manera. Es contranatural, pero es como se juega hoy en día, que es a pillarla como sea y ahí voy. Eh, Vázquez en el partido previo que jugaron también, hubo un montón de pelotas que entraba de esa manera, es con el pie cambiado y lo que estás haciendo es lo que dices tú, Ignacio, estás eh, enfrentándote a la pelota, no la estás recibiendo. Y para mí conlleva una dificultad mayor, pero bueno, ellos están habituados a entrar así. ¿Y que van a pitar falta? No van a pitar falta. Eso a día de hoy, yo creo que está muy hay muchísima permisividad y no se les ocurre pitar una falta en ese sentido, pero te encuentras con bueno, pues ocasiones como que les va a votar o que van a entrar forzados y no sé, ahí no hay nada. Es la forma en que están jugando hoy en día y me parece difícil que se vaya a corregir. Pero tú, Ignacio, has hecho ahora mismo un gesto. Yo siempre digo, la cesta, en diferente de las otras modalidades de la pelota, que todo es golpeo, la cesta es el único que no es golpeo. Entonces, la cesta que tiene recepción y lanzamiento. Entonces, en muchos casos no hay recepción. Es casi, que decir, no cogen la pelota casi como golpeándola. Por esto, tantas veces les salta la pelota, porque no hay recepción. Recepción, como has hecho tú el gesto con el brazo perfectamente. Tú tienes que coger la cesta y amortiguarla con un movimiento de codo, de muñeca, de brazo, de cintura. Es un movimiento coordinado de recepción. Y esto es lo que está desapareciendo en muchos casos, ¿no? Y por esto también dan tantas faltas, porque la pelota, al no hacer una recepción adecuada, sino que le metes el cucharón, pues le salta y hay muchas faltas de bote de pelota, que antes no había tantas faltas de pelota que saltaba de la cesta, porque había recepción. La Ducci Zavala me dio la impresión de que esta vez jugaron contra Erquiega y Barlucía con un plan, ¿no? Era cargar el juego atrás, cargar el juego atrás. Zavala hizo una gran labor transmitiéndole ese mensaje una y otra vez a la Duch. Esta vez yo les veía como, no sé, igual es que yo les veía desde una distancia, desde las gradas arriba, y no lo aprecias tan bien. Pero me pareció que estaba más apático Zavala, no sé, por televisión igual es otra cosa, no le veía tan enchufado como en la anterior ocasión, sí, un poco apático, sin mucha química. Yo creo que es importante algo que mucha gente pasó desapercibido para muchos, pero que lo dijo Olarán en el descanso. Dijo, vamos a cambiar de pelota y vamos a sacar pelota nueva.
¿Qué ocurre? Zabala es un zaguero que es pura fuerza y juega a 2 tiempos, meter y tirar, no hay más. Entonces, con una pelota usada, pues es capaz de, bueno, la fuerza que él tiene, pues llega atrás y domina. Con una pelota nueva se queda corto, porque al darle un movimiento de si para jugar con una pelota nueva hace falta ser muy técnico. Ahí tienes al gran maestro, que es López, que es un fuera de serie. Y, bueno, y en el partido de Gorka mismo, que no es un pegador, tiene la habilidad para jugar con la muñeca y para extender la pelota. Entonces, Olarán lo dijo muy claro, pelota nueva y cabeza fría. Y con la pelota nueva, a Zabala le pusieron, bueno, medio anularon y evitaron el dominio por parte de él de llegar atrás y se le caen las pelotas. Zabala con una pelota nueva le da de revés y no es capaz de levantar la pelota, porque es a base de fuerza bruta y ahí hace falta técnica. Hay que sacar la pelota, hay que saber defender, hay que saber minutear. Y yo creo que ahí estuvo una de las claves del partido. Pelota nueva y el otro sin poder llegar. Y es más, cuando la pelota se ponía un poco viva y empezaba a ya dominar pues se acercaban. La bala de Elche estuvieron muchos tantos de ese partido que iban por detrás, pero se llegaban a acercar. Cambiaban de pelota y otra vez se quedaban atrás. Entonces, como dices tú, no es que fuese apático, es que no podía. Le daba con todo su alma y al ser una pelota nueva se le caía y no podía llegar atrás. Ahí estuvo la clave, Chicha. Yo creo que aparte de esto, que estoy totalmente de acuerdo, falló muchas pelotas a la mano. Pelotas que no tenían ninguna problemática, falló porque, bueno, pues porque estaba mal, tuvo un mal día o falta de entreno o lo que sea, pero falló muchas pelotas, porque sin embargo, no sé si luego el partido lo visteis por televisión, pero los que lo vimos por televisión, como repetían mucho la jugada, se le veía que estaba desconcentrado. E incluso hubo un momento, me parece que entre el primer y el segundo set, que estaba en la cancha con Olarán de cachondeo. No sé si esto vosotros en la televisión, si lo visteis en directo, no os disteis cuenta. Pero estaban de cachondeo entre el primer y el segundo set, sobre todo Zabala, ¿eh? Olarán también le seguía bastante, pero el Zabala allí de cachondeo, o sea que estaba como, no sé, pues un poco como desconcentrado. A ver, el juego de Zabala nunca se ha distinguido por ser súper seguro. De hecho, el partido previo que jugaron salió redondo, pero él lo decía, hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil. Habitualmente siempre pega palos de estos a mitad de cancha. Otra cosa es que ayer fue incluso un poco más el rango de errores que suele cometer habitualmente. O sea, es que la cantidad de errores no forzados fue lo llamativo, Chicha, a tu modo de ver. Yo creo que sí, porque en algún momento el partido estaba relativamente igualado. De repente, dos o tres fallos, tanto de Aladuch como de Zabala, hacía que los demás se marcharan del partido. O sea, llegaran el primer set, iban igualados y de repente se fueron prácticamente a 15. En el segundo empezaron ganando Zabala perdón, iban ganando Larran de 4 o 5 tantos, llegaron a igualar prácticamente y luego se volvieron a marchar. Yo creo que cada vez que se marchaban era por dos o tres fallos de estos que bastante absurdos por parte de los dos. Sí. El primer set acabó 15-9 y el segundo 15-11. O sea que un partido bastante, salvo esa proximidad que hubo, la dinámica fue pocas veces, o sea, dio la sensación de que iba a haber pelea hasta el último momento. Bueno, ya entramos en el próximo partido, el próximo lunes, un partido interesante, que son Barandica y Basque contra Goiserri y Manzi. ¿Ve cómo lo veis? Estos son del grupo B. Barandica y Vázquez, 0 puntos, y Goiserri y Manzi también 0 puntos, ambos con un partido jugado. Ahí se va a ver la marcha del torneo, a ver en qué sentido alguno va a tener que hacer las maletas o cómo lo veis. Yo tengo un favorito claro, pero bueno, cada vez que abro la boca, pues meto la pata. Pero en principio, para mí, Bandiga y Vázquez están un pelín por encima de José Rimancho, en Guernica y al día de hoy.
Pero hay que ver, hay que jugar el partido y aquí, bueno, hemos ido de sorpresa en sorpresa y veremos qué ocurre el lunes que viene. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? El otro día también, el día de Arqueaga, también les dábamos como favoritos y luego perdieron. Y ahora ya, como dice Fernando, ya no me atrevo a decir nada, porque es cierto que Barandica y Vázquez da la sensación de que tienen que ganar ese partido. Pero bueno, es que también a Goixerri es un pelotari que yo todavía no he acabado de ver lo que puede dar de sí y a lo mejor tiene un día que lo podemos ver de verdad, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? De que este chico algún día podemos ver algo más y a lo mejor quizá puede dar la sorpresa. En Manzi ya sabemos lo que va a dar, más de sí, pero está ahí muy trabajador, seguro y tal y cual. Y los otros dos da la sensación de que tienen un poco por encima, ¿no? Pero esto ya nunca se sabe y me gustaría ver a un Gosherry como todos esperamos ver. Sí, yo tengo ganas de ver ese partido también porque, bueno, Goiserri, como decís, viene de nuevo de Miami, coge el avión, viene, juega el partido y se tiene que marchar, circunstancias complicadas. Alex Goitia hizo lo mismo, jugando un muy buen partido. Por lo tanto, veremos esta vez qué versión de Goiserri la vamos a ver. Yo creo en él, es un chico que a mí me parece que tiene potencial para dar un buen nivel. Ahora bien, hay que verlo, ¿no? Por eso un partido, el segundo partido, Barandica Vázquez, por otro lado, me imagino que, como dices, Fernando, salen favoritos, pero eso también a veces no ayuda, ¿eh? Porque luego está la premura de tener que empezar a puntuar, si no, pues te vas quedando descolgado y ya con dos partidos perdidos, no sé, aritméticamente no sé si te quedas fuera, pero muy, muy complicado. Por lo tanto, otra vez el factor mental, ¿no? El factor del partido, pero luego con qué actitud sales a la cancha. Y que pierda ese partido está prácticamente en la calle. Mm. Pues ahí hay que ser capaz de de tener la mente fría y de soportar la presión. Mm. Yo estuve el lunes pasado, llegué allí, estaba Marci con su familia, había ensayado y me dijo que se encontraba estupendamente y me transmitía como que está con verdaderas ganas de jugar ese partido y de dar, no voy a decir la campanada, pero les van a presentar cara, ¿eh? Esta vez, pues Sherry también me imagino que vendrá un poquito más escarmentado de la experiencia, habrán hablado de los posibles eh, puntos a tener en cuenta y mejorar. Veremos, a ver, veremos, a ver. Luego, la siguiente semana, otro partido también que se las trae en el otro grupo, que es Erquiaga y Barlucea contra Johan y Gorka. Erquiaga y Barlucea, un partido jugado con un punto, y Johan y Gorka, dos partidos con 4 puntos que acumularon, bueno, hablaron y Gorka. Ahí también va a ser un partido muy interesante. Lo que está claro es de que hay bastante paridad, hay bastante igualdad dentro del torneo, salvo Urresti y López, que están pues, hasta ahora al menos por 8 puntos y demostrando bastante poderío. Sí, yo creo que es verdad. Su estilo, bueno, de todas maneras, Urresti, he visto Urresti bastante cambiado, ¿eh? Es decir, siempre decíamos, Urresti tiene de todo, pero todavía no le ha sacado el jugo a todo su potencial. El último día yo creo que ya le vimos un Urresti ya más sereno, más completo. Seguramente también el hecho de jugar con López atrás debe dar una tranquilidad. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, siempre estamos pendientes de sorpresas, ¿no? Y bueno, estos partidos que vienen, yo no sé, porque el día de Barandica eh, con, con, eh, con con Basque. Mm. Basque tampoco lo veo que está en su mejor momento, ¿eh? Que decir, el otro día cuando jugó le vi más fallos también de lo que suele tener él, ¿eh? O sea que tampoco está Barandica y Basque, los dos en buen estado, yo creo que son bastante favoritos, pero Barandica yo creo que va manteniendo el nivel, pero Basque no le vi tan fino como en partidos anteriores, o sea que a ver qué pasa. Eso es, a ver qué pasa. Yo lo veré desde Florida, que me voy este sábado, o sea que la próxima tertulia, no sé si tendré que cambiar el fondo ese y en vez del de Garnica poner el de Dani o el de Miami. El de Yo creo que si es a día de hoy, mejor mantener de Guernica, que está lleno el frontón y hay público. En el resto,
Sí. La verdad es que sí, es una gozada. Guernica es un fenómeno. Es un, en fin, el ambiente que hay en ese recinto. Chicha, eh, nos contarás esos partidos entre las chicas en Barcelona, a ver cómo van. Sí, Nos- sí, sí. Aimar, a ver qué rendimiento tiene. Sí, ¿sabes lo bueno que tiene esto de las chicas? Que como que vienen con toda su familia, medio nos llenan el frontón. Y para mí, ver un frontón lleno es una de las cosas más bonitas que hay en la vida. Y esto nos ayudan porque aquí, pues, de la gente de Barcelona, del Club Baskonia, pues bueno, puedes intentar que te vengan 100 o 150, pero si además te vienen de 100 y pico del País Vasco, de Navarra o de donde sea, de La Rioja, pues entonces el frontón ya queda bonito. Entonces, a ver qué sale, ¿eh? De todas maneras, que decir, ya te lo explicaré y no sé si es momento de hacer un inciso que he recibido tu libro, lo he empezado a leer. Los primeros capítulos me parecen lógicamente muy interesantes porque son las grandes figuras de aquella época y me ha hecho mucha ilusión porque casi, no diré casi todo, ¿no? Pero algunas de las cosas que tú explicas, yo las había oído cuando era niño de la gente que venía, pelotaris que venían a Barcelona, que venían de China, que venían de Cuba, que venían de México, que venían de Miami, y estas historias que tú explicas en el libro me han recordado muchas que yo había oído. Y luego también el hecho de que yo he tenido la suerte de conocer personalmente a Pistón, a Guillermo, a Guara primero, a Orbea, que decir, los he podido conocer, bueno, aparte ya de los chuchos y churrucas y esto, ¿no? Pero toda esta gente tan legendaria que he tenido la suerte de conocer y algunos verles jugar, a Pistón le vi jugar un poquito una vez en Barcelona que vino a ensayar, y todas estas cosas que tú pones en el libro me han recordado mi infancia. Y aparte de que el libro es muy interesante, todavía no he llegado a la mitad, que decirte que me ha hecho mucha ilusión recibirlo y que hayas metido muchas No, se corta horas. ahora. Y se ha cortado, Chicha, no te he seguido. Lo último no te he seguido. Bueno, no, que te decía que este libro, que seguramente le has metido muchas horas, porque hay muchas anécdotas que, bueno, que supongo que te habrás tenido que informar de libros y de cosas, pero que la verdad es que para los que nos gusta la pelota y hemos tenido una trayectoria que hemos conocido a mucha gente, pues yo creo que lo disfrutamos mucho más que si no, que lo coge ahora una persona joven que le hablas de Navarrete y le hablas de toda esta gente y no sabes de qué le están hablando, ¿no? Yo de Navarrete he oído muchas historias de Guillermo, que iba a bote corrido, de Guara, que era un derechista, que decir, de estas cosas que he oído aparecen en el libro y la verdad es que me hacen mucha ilusión poder volver a revivirlas. Mm. Antes hemos mencionado el nombre de Beristain y aparece una anécdota que me contó Egurbide, el difunto Egurbide, el gran notari que fue, y de chavales, La Voz de España creo que era un periódico que se publicaba aquí en San Sebastián. Hubo un cronista, Ezquiaga, no sé si a ti te suena, Chicha, fue durante... Sí, Era de Tolosa, Fernando, nacido en Tolosa, gran cronista de pelota. Y sí, sí, además, mucho, mucho, mucho. y además metía mucha información sobre la cesta punta, tanto en el campo amateur como profesional. No sé si esa conexión con Tolosa tal vez. Bueno, organizó un torneo de niños en Marquina el año 1950 y varios de los aprendices, me contaba Igurbide, se presentaron en Marquina en 4 categorías. Una pareja mutricuarra la formaban Díaz, un tal Díaz, yo nunca he oído, igual luego posterior no sería pelotari, y Pachi Churruca, en otra, Egurbide, que tenía 10 años, y Beristain con 12 años. Egurbide y Beristain arrollaron en el primer partido, lo que provocó protestas. No es posible que ese chaval tenga 10 años, decían por Egurbide, aludiendo al desarrollo corporal de este. Le exigieron mostrar su partida de nacimiento. Finalmente lo subieron de categoría,
curiosamente, porque Beristain era el que se pasaba 2 años de la categoría, no era Igurbide. Cuando enseñaron la documentación, vieron que Beristain era el que se salía de la categoría. Antes hemos mencionado su nombre, y mira, curiosamente aparece en esta historia de Marquina conformando pareja con el gran José Antonio Igurbide. Pues así, pues nada, Checho, Fernando, un Muy bien. abrazo y seguiremos en contacto, ¿eh? Pues nada, que te vayan por Florida y nos vas contando qué panorama hay allí y Y seguimos. allí visitaré y veré la primera semana por lo menos del frontón de Dania, ese frontón que tú estuviste unas cuantas temporadas y que te traerá buenos y no tan buenos recuerdos, ¿no, Fernando? Bueno, hay que quedarse con lo bueno, hay que quedarse con lo bueno. Oye, y una pregunta, en relación al Magic City que lo van a implantar en Miami, ¿está ya el tema en marcha o para cuándo son? Ya están en marcha, ya están adecuando el frontón, las gradas, lo que es la cancha. Lo que no sé es a nivel de material, el tipo de pelota que van a usar, pues no lo sé. Ahora me informaré cuando vaya allí, porque claro, van a aprovechar, Chicha, van al antiguo Miami Highlight. Sí, sí, es que además estoy informado porque ayer me llamó Lucho Echevarría, porque estamos montando, tenemos el torneo con Biarritz ahora y siempre me he encargado yo de organizarlo y le llamé el otro día y estaba en México en un campeonato del mundo de frontball y luego el día siguiente me dice, ¿a qué no sabes dónde estoy? Dice, estoy en Miami, que están montando un frontón. Me quedé un poco sorprendido. Y ahora que dices tú esto, ya sé entonces de qué va el asunto de Lilú en Miami. Y sí. El Óyeme, año que pues, viene, Ignacio, bon viaje. un viaje. Bon viaje. Muchas gracias. Un abrazo a vosotros dos y a todos los que nos seguís. Seguiremos en contacto con más información, entrevistas, tertulias y lo que haga falta, porque material hay de sobra. Agur. Venga, agur, Fernando, Agur, hasta agur. pronto.